La carta a los Efesios, escrita por Pablo de Tarso a los creyentes de Efeso, no es una carta común. No habla primero de lo que debes hacer. Habla primero de quién eres. Porque el problema más grande del ser humano no es que no sepa qué hacer con su vida. Es que no sabe quién es realmente. Efesios fue escrito para personas confundidas, cansadas, viviendo sin propósito, creyendo que su valor dependía de sus errores, de su pasado o de lo que otros opinaban. Y Pablo les dice algo revolucionario. Antes de cambiar tu vida, necesitas descubrir tu identidad. Efesios 1 es un recordatorio poderoso de que no eres un accidente. No estás perdido. No eres lo que hiciste. No eres lo que otros dijeron de ti. Eres quien Dios dice que eres. Y cuando entiendes eso, todo cambia. Esta historia nace de esa verdad. Una historia sobre alguien que vivía sin saber quién era. Hasta que descubrió lo que Efesios 1 dice acerca de su identidad. Nadie le había dicho quién era. Le dijeron qué debía hacer. Le dijeron cómo debía comportarse. Le dijeron lo que se esperaba de él. Pero nunca, quién era realmente. Creció aprendiendo a definirse por sus errores. Por sus fracasos. Por las veces que no fue suficiente. Y sin darse cuenta, comenzó a vivir con una etiqueta invisible en el pecho. No vales tanto. Caminaba por la vida intentando demostrar lo contrario. Trabajaba más. Se exigía más. Intentaba agradar a todos. Pero cada noche, cuando el ruido del día se apagaba, volvía la misma sensación. Un vacío difícil de explicar. Una pregunta que no sabía responder. ¿Quién soy en realidad? No era falta de dinero. No era falta de oportunidades. Era falta de identidad. Y no sabía que esa confusión era el verdadero peso que llevaba sobre los hombros. Hasta que un día, casi por casualidad, se encontró con un capítulo de la Biblia que parecía hablarle directamente a él. Un texto que no le decía qué hacer, sino quién era. Abrió el texto sin mucha expectativa. Pensó que encontraría reglas, consejos, cosas que ya había escuchado antes. Pero las primeras palabras lo detuvieron. Bendito sea Dios, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Se quedó en silencio. Siguió leyendo. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Frunció el ceño. ¿Escogido? Nunca se había sentido así. Siguió avanzando, casi con desconfianza. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Sintió un choque interno. Porque toda su vida se había visto como alguien lleno de manchas. Lleno de errores. Lleno de cosas que quería olvidar. Pero ese texto no estaba describiendo a otra persona. Estaba hablando de él. Y eso le incomodó. Porque por primera vez estaba leyendo algo que no coincidía con la imagen que tenía de sí mismo. Intentó seguir leyendo, pero algo dentro de él ya no estaba tranquilo. Su corazón latía más rápido. Porque las palabras no parecían un texto antiguo. Parecían un mensaje personal. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Se detuvo. La palabra adoptado se quedó resonando en su mente. Nunca se había sentido parte. Siempre había sentido que tenía que ganarse un lugar. Que tenía que demostrar que merecía estar donde estaba. Pero ese versículo decía lo contrario. Decía que su lugar no era algo que debía ganar. Era algo que ya le había sido dado. Siguió leyendo, ahora con los ojos más abiertos que antes. Según el puro afecto de su voluntad. No por méritos. No por esfuerzo. No por desempeño. Sino por voluntad de Dios. Y por primera vez en mucho tiempo. Empezó a sentir que tal vez, solo tal vez. La imagen que tenía de sí mismo estaba equivocada. Volvió a leer desde el inicio. Pero esta vez, ya no estaba buscando información. Estaba buscando entenderse a sí mismo. Efesios no le decía, debes cambiar. Le decía, esto es lo que ya eres. Escogido. Adoptado. Aceptado. Palabras que nunca había usado para describirse. Porque toda su vida se había definido por lo que había hecho mal. Por lo que otros dijeron de él. Por las veces que falló. Pero ese texto no mencionaba nada de eso.
Era como si Dios estuviera describiendo a alguien que él no conocía. Y al mismo tiempo, ese alguien fuera él. Sintió una lucha interna. Porque aceptar esas palabras implicaba algo difícil. Tendría que dejar de verse como siempre se había visto. Y eso, daba miedo. Se quedó mirando el texto sin avanzar. Una frase comenzó a tomar forma en su mente, con una claridad incómoda. Tal vez su mayor error no fue lo que hizo en el pasado, sino lo que decidió creer sobre sí mismo después de hacerlo. Porque cada fallo se convirtió en una etiqueta. Cada error, en una identidad. Cada caída, en una definición permanente. Y sin notarlo, empezó a presentarse al mundo desde esa versión rota de sí mismo. Pero Efesios estaba desarmando esa construcción pieza por pieza. Decía que era escogido, antes de haber hecho algo bueno o malo. Decía que era adoptado, sin tener que demostrar nada. Decía que era aceptado, sin condiciones. Eso chocaba con todo lo que había creído durante años. Porque si eso era cierto, entonces llevaba demasiado tiempo viviendo como alguien que no era. Y esa idea lo estremeció más que cualquier otra cosa. Volvió al texto. Ya no leía por curiosidad. Leía porque sentía que algo dentro de él se estaba rompiendo y reconstruyendo al mismo tiempo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Perdón. Esa palabra siempre le había parecido lejana. Como algo que existía para otros, pero no para él. Porque aunque decía que estaba perdonado, seguía viviendo como si cargara una deuda eterna. Pero Efesios no hablaba de un perdón parcial. Hablaba de un perdón completo. Un perdón que no dejaba restos. Un perdón que no recordaba el pasado. Y por primera vez entendió algo que nunca había considerado. Dios ya había soltado lo que él todavía seguía cargando. Y eso significaba que su peso no venía de su pasado. Venía de su mente. Se recostó en la silla y dejó el texto abierto frente a él. Sentía que ya no estaba leyendo un capítulo de la Biblia. Sentía que alguien estaba describiendo una versión de sí mismo que nunca había conocido. Y esa revelación le hizo pensar en algo que nunca había cuestionado. Había pasado años intentando cambiar su comportamiento. Sin haber cambiado primero la imagen que tenía de sí mismo. Intentó ser mejor. Intentó hacer las cosas bien. Intentó corregir sus errores. Pero siempre lo hacía desde la misma base. La idea de que era alguien defectuoso intentando mejorar. Efesios estaba cambiando eso por completo. Le estaba mostrando que no era un hombre roto intentando arreglarse. Era un hijo que no sabía quién era. Y esa diferencia lo cambió todo. Porque ya no se trataba de esforzarse por ser diferente. Se trataba de entender que ya lo era. Cerró los ojos por un momento. Y empezó a recordar su pasado, pero esta vez desde otro lugar. Recordó decisiones que le avergonzaban. Momentos que hubiera querido borrar. Errores que todavía le dolían. Pero algo había cambiado. Ya no los veía como pruebas de que no valía nada. Ahora los veía como capítulos de alguien que nunca supo quién era. Y esa diferencia fue liberadora. Porque entendió que su historia no demostraba que era un fracaso. Demostraba que había vivido demasiado tiempo con una identidad equivocada. Efesios no estaba ignorando su pasado. Lo estaba reubicando. Le estaba mostrando que sus errores no eran su identidad. Eran eventos, no definiciones. Y por primera vez, pudo mirar hacia atrás sin sentir el peso de la culpa aplastándolo. Abrió los ojos y volvió a mirar el texto. Una pregunta comenzó a formarse con fuerza en su interior. ¿Cómo estaría viviendo hoy, si realmente creyera que soy todo esto que Efesios dice que soy? Porque se dio cuenta de algo incómodo. Había pasado años tomando decisiones basadas en una identidad equivocada. Aceptó relaciones que no debía. Permitió tratos que no merecía. Se conformó con menos de lo que podía aspirar. No porque no tuviera oportunidades, sino porque, en el fondo, creía que eso era lo que valía. Pero si era verdad que era escogido. Si era verdad que era adoptado. Si era verdad que era aceptado. Entonces su manera de vivir no estaba alineada con su verdadera identidad. Y entendió algo que le estremeció. No necesitaba cambiar su vida para que Dios lo aceptara.
Necesitaba entender quién era para empezar a vivir diferente. Se levantó de la silla con una sensación extraña. Nada a su alrededor había cambiado. La habitación era la misma. El día seguía igual. Su vida seguía en el mismo lugar. Pero él, ya no. Porque por primera vez entendió que su problema nunca fue falta de oportunidades. Fue falta de identidad. Había vivido reaccionando al mundo desde la versión equivocada de sí mismo. Desde el hombre que creía que no valía. Desde el hombre que creía que tenía que ganarse un lugar. Desde el hombre que pensaba que su pasado lo definía. Pero Efesios había roto esa mentira. Y ahora, pararse, caminar, hablar, se sentía distinto. Como si estuviera empezando a habitar una vida que siempre fue suya. Pero que nunca supo que podía vivir. Ese día comenzó con decisiones pequeñas. Casi imperceptibles. Pero profundamente diferentes. Habló con más seguridad. Dijo no donde antes decía sí por miedo a perder aprobación. Caminó con una calma que no sabía explicar. No estaba actuando. No estaba intentando aparentar algo. Simplemente estaba empezando a vivir como alguien que entendió quién es. Y notó algo sorprendente. Cuando cambió la forma en que se veía a sí mismo. Cambió la forma en que el mundo empezó a tratarlo. Porque ya no se presentaba desde la inseguridad. Ya no hablaba desde la culpa. Ya no vivía desde la vergüenza. Efesios no solo había cambiado su pensamiento. Había comenzado a cambiar su manera de vivir. Mientras avanzaba el día, comenzó a notar algo que no esperaba. Esta nueva forma de verse a sí mismo también estaba cambiando la forma en que veía a los demás. Porque durante años había juzgado a otros con la misma dureza con la que se juzgaba a sí mismo. Había sido impaciente. Había sido crítico. Había sido frío sin darse cuenta. Pero ahora, al entender que él había vivido confundido sobre su identidad, empezó a comprender que muchos a su alrededor también lo estaban. Ya no veía personas difíciles. Veía personas que no sabían quiénes eran. Y eso despertó en él algo nuevo. Compasión. Efesios no solo estaba sanando su interior. Estaba suavizando su mirada hacia el mundo. Se detuvo un momento a pensar. Si todo lo que Efesios decía sobre él era cierto, entonces su vida no podía seguir girando solo alrededor de sobrevivir. Había algo más. Porque alguien que es escogido, tiene propósito. Alguien que es adoptado, pertenece a una familia. Alguien que es aceptado, ya no vive buscando aprobación. Y esa verdad empezó a encender una nueva pregunta en su interior. ¿Para qué fui llamado realmente? Por primera vez dejó de preguntarse qué esperaba el mundo de él. Y comenzó a preguntarse qué esperaba Dios. Efesios no solo le estaba devolviendo su identidad. Le estaba mostrando que su vida tenía un diseño. Un propósito que siempre estuvo ahí. Pero que no podía ver mientras se miraba desde la identidad equivocada. Miró nuevamente el capítulo. Ya no como alguien confundido. Sino como alguien que estaba empezando a entender su lugar. Comprendió que descubrir su identidad no era el final del camino. Era el inicio. Porque ahora sabía algo que antes ignoraba. No estaba aquí por accidente. No estaba viviendo sin dirección. No estaba caminando sin sentido. Su vida tenía intención. Efesios le había mostrado que, antes de que él naciera, ya había sido pensado, escogido y amado. Y esa verdad le dio una seguridad que nunca antes había sentido. Ya no necesitaba correr desesperado buscando significado. El significado siempre estuvo ahí. Solo necesitaba descubrir quién era. Cerró el libro lentamente. Pero esta vez, no lo hizo con dudas. Lo hizo con certeza. La certeza de que durante años había vivido intentando encontrar su valor en lugares equivocados. En logros. En opiniones. En esfuerzo. En aprobación. Y Efesios le mostró algo que nunca había considerado. Su valor nunca estuvo en lo que hacía, sino en lo que Dios decidió que era. Escogido. Adoptado. Aceptado. Perdonado. Ya no tenía que buscar identidad. Tenía que empezar a vivir desde ella. Y entendió que el cambio más grande no sería visible por fuera al principio. Pero transformaría cada decisión que tomara de ahora en adelante.
porque cuando sabes quién eres, dejas de vivir como alguien que no lo sabe. Antes de terminar, quiero que recuerdes algo muy claro. El problema más grande no es lo que estás viviendo. Es lo que crees acerca de ti mientras lo vives. Efesios 1 nos muestra que muchas veces caminamos por la vida cansados, confundidos y sin propósito, no porque Dios esté lejos, sino porque olvidamos quiénes somos delante de Él. No eres tus errores. No eres tu pasado. No eres lo que otros dijeron de ti. Eres quien Dios dice que eres. Y cuando entiendes eso, tu manera de vivir empieza a cambiar desde adentro hacia afuera. Si este mensaje habló a tu corazón, apoya este contenido con un me gusta, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete al canal para seguir descubriendo juntos estas historias que pueden transformar nuestra forma de ver la vida.